Joel Segura ha sido procurador anticorrupción. Yo conozco a Joel Segura, es un buen procurador, es un buen abogado, es un académico también, y ha venido esta mañana porque cuando nosotros ya no nos da para entender algunas cosas en el ámbito legal o político también, recurrimos a quienes sí conocen estos temas y él ha venido a ver si nos puede aclarar algunos de ellos. Doctor Joel Segura, es un gusto saludarlo, muy buenos días. Buenos días, gracias. Siempre es un placer estar por acá. Bueno, a ver, comencemos, vamos de lleno a los temas. Ayer se ha discutido en sede judicial las restricciones que tiene Ollanta Humala, digamos, para afrontar el caso de lavado de activos que está en curso. Él ha pedido, ha dicho, he tenido un buen comportamiento, he colaborado con la justicia, entonces no es justo que me mantenga la restricción, por ejemplo, para salir del país. Déjenme salir tranquilos, yo no voy a huir. En cambio, el fiscal, que fue el fiscal Vela, que es el coordinador de los fiscales de lavado de activos, ha dicho, oye, tengo más información de tu posible responsabilidad y me vas a pedir que más bien te libere de restricciones. Al contrario, deberíamos ir a restringir más. ¿Cuál debería ser el desenlace de eso? ¿Cree usted que deberían restringirle más a Ollanta Humala o mantener las que tiene? Primero hay que entender la figura que normalmente se utiliza en el sistema judicial, fundamentalmente los fiscales, ¿no? Los fiscales para las medidas de coerción personal, o sea, las restricciones que tengan que ver con la libertad de una persona que está sujeta a una investigación, fundamentalmente se construye sobre la base de riesgos. O sea, el concepto acá fundamental es el riesgo de la sustracción de la persona que está siendo investigada en el proceso. Entonces, si el fiscal te dice, tengo alto riesgo de que esta persona se va a sustraer del proceso, y justamente... O sea, sustraer va a huir, es que va a escaparse, va a colaborar, va a escaparse. Va a escaparse, va a intervenir en la investigación, va a obstruir, o sea, hay varios elementos o argumentos que se puede utilizar para justificar el riesgo de que esta persona no apoye en la investigación o simplemente se va a sustraer porque, ojo, persona que se sustrae del proceso, se va del país y para que nuestro sistema empiece a juzgar, empieza a determinar si es responsable, o sea, es culpable o no, tiene que estar presente. De acuerdo. Entonces... Ya, pero en el caso de Humala, ¿cree usted que corresponde que le disminuyan esas restricciones, es decir, que tenga mayor libertad, o que más bien le ajusten un poco más eso y que le den que ya la prisión preventiva tendría que ser? Bueno, si dice el fiscal que tiene suficientes elementos que agravan su situación, que hay una vinculación muy fuerte con los actos de investigación que están realizando, yo creo que está dando un elemento objetivo bastante fuerte, ¿no? Y si lo ha hecho de manera pública, yo creo que los mecanismos aquí tienen que ir en la línea de cautelar, ¿no?, la presencia de este señor en la investigación. O sea, la investigación. Así ya, es. pero entonces su respuesta es que considera que sí debería ya darse una prisión preventiva. Bueno, sobre la base de lo que dice el fiscal, y obviamente tendrá elementos para justificar. Si No, uno toma al pie de la letra, bueno... No, a lo que voy es, claro, él es el que tiene que pedirlo y el juez tiene que hacerlo. Claro. Pero si usted fuera el procurador en ese momento, en ese caso, estaría en la idea de que, además que usted pidió que se incorporara a Ollanta Humala en esa investigación, usted pediría que ya le den una prisión preventiva. Mira, aquí rige el principio de proporcionalidad, ¿no? Entonces estamos en un Estado de Derecho donde normalmente a veces la justicia también, que es un factor que lo pongo porque a veces va el tema de si la justicia simplemente actúa irracionalmente o racionalmente. Que hay que entender en la sociedad que la justicia sea racional. Para que sea racional, si el fiscal dice hay suficientes elementos que acreditan tu vinculación con el delito, me quedan dudas de que tú puedas estar permanentemente acudiendo al proceso, lo que está diciendo es que no confía en esta persona y que se va a fugar. Si ese es el contexto, bueno, esta persona merece una medida personal restrictiva mucho más fuerte de la que tiene, ¿no? ¿Cuál es la siguiente? Que es la prisión preventiva. La prisión preventiva. Ya, y también ha dicho el fiscal Juárez Atoche, para nuestros oyentes, los que de repente no están tan familiarizados, el fiscal que investiga el tema del lavado de activos, de inyecciones de dinero a el Partido Nacionalista en su momento, ¿no? Donde está involucrada Nadine Heredia y Ollanta Humala. Ya se ha incorporado lo que ha dicho Jorge Barata, este exfuncionario o funcionario de Odebrecht, que es el que está delatando a todos. Él ha dicho, yo le entregué 3 millones a Nadine Heredia, 2 millones se los entregamos en Brasil a través de una persona que después lo trajeron, y a ella directamente 1 millón. Eso ya se ha incorporado a la carpeta del caso de lavado de activos donde está Nadine Heredia. Es una buena noticia, está bien. ¿Eso pone en dificultades a Nadine Heredia más de las que tenía antes? No. He estado escuchando el devenir de este dato, ¿no? Han habido muchos comentarios al respecto también. Mi impresión ahí, que todavía estamos ante juicios
muy de contexto, la investigación en general tiene un objetivo, ¿no? Que es juntar un conjunto de elementos que finalmente te va a permitir llegar a un juicio. Ajá. En este caso mi sensación es que se está dando lecturas parciales todavía, dependiendo de qué instrumento se hace, o acto de investigación, declaración o documento que sale en la investigación, estamos tratando de leer el caso. Ajá. Entonces yo creo que eso no es tan conveniente en términos de investigación. O sea, el investigador lo que finalmente quiere es tener cierta solidez en sus afirmaciones. De acuerdo. Entonces, la filtración de esta información, ¿no? Porque yo creo que no. De Barata. Así es. Yo creo que ahí el testimonio de Barata, el que se ha hecho público, me parece que no es del procedimiento de colaboración. Me parece que ha sido una declaración, un interrogatorio que le hace el fiscal, que no tiene nada que ver con la delación. Ya, entonces bueno. Hay que separar este asunto de lo que está delatando. Ahora, lo que esto es importante, vamos a explicar a nuestros oyentes. O sea, la delación premiada, lo que podría ser acá la colaboración eficaz, es un proceso en Brasil donde alguien como Barata dice, sí, yo di coimas, ¿no? Desde Odebrecht, y se la di a tal funcionario, a tal presidente. Pero eso tiene que ser corroborado por un juez, ¿no? Y tiene que ser en la Corte Suprema, en la máxima instancia, ratificado, ¿no es cierto? Así es. Hay un proceso de negociación donde hace afirmaciones y quien hace la afirmación tiene que, en alguna medida, probar, y eso tiene que ser controlado por el sistema judicial, ¿no? Entonces, bueno, y si él miente, pierde el beneficio, ¿no es cierto? Claro. Ya, perfecto. Eso es una vía. Pero aquí Barata parece que ha dado su testimonio en el interrogatorio que le ha hecho a un fiscal peruano, que es Hamilton Castro. Es decir, no es una colaboración No, eficaz. Está sometida al procedimiento. Ya, pero eso que ha dicho sobre Nadine y sobre Ollanta, que ya está ahora en la carpeta fiscal del fiscal Juárez Atoche, que es el otro fiscal, es un elemento muy importante, sustantivo, y ya debería llevar a que pasen a la siguiente etapa, porque están todavía en una... que acusen, por ejemplo. No, todavía no. Porque, claro, está hablando de un monto muy alto de dinero que entregan. Ajá. Está dando de la finalidad de la entrega, ¿no? Dice que es para la colaboración de un partido, el Partido de los Trabajadores de Brasil, al partido de Ollanta Humala, para las elecciones. Se está hablando de una finalidad. Ahora, por eso le decía, o sea, este documento, en una lectura que han estado haciendo varios analistas, es que aparentemente no tendría que ver o no tendría una vinculación con actos ilícitos o fuentes ilícitas, ¿no? Entonces ese debate me parece que es prematuro, parcial, pero lo que sí aporta o lo que sí da como hecho es el reconocimiento de una empresa, de un aporte, ¿no? A un partido. A un partido que finalmente llegó al poder. Ya, pero eso es ilegal, ¿no? O sea, darle plata a un partido político que está en campaña, donde tú no tienes la certeza si va a ganar, es una apuesta, digamos, a uno de los caballos que está en competencia. Así es. ¿Eso es un delito? ¿Qué tendría que pasar para que sea un delito? Lo que pasa es que en Perú el delito de corrupción de funcionario tiene que ver con el ejercicio de la función. Ajá. ¿No? Ese es un tema tan importante que hay que ver en este caso. De lo que he estado viendo también en este caso es que, por ejemplo, las reuniones en algunas fechas son posteriores a que esta persona había sido ya elegido. Ajá. ¿No? Ollanta Humala ya había, en la segunda vuelta había pasado y había sido elegido, y existen reuniones posteriores a esa fecha. Es lo que al menos públicamente se ha sabido o ha salido como información. En ese contexto, esa persona pues ya es un funcionario público. Las leyes que están en la actualidad para que seas considerado funcionario público es cuando has sido elegido, dicen, ¿no? Yeah. Entonces, en ese contexto tienes a un funcionario público que recibe en parte o finalmente una parte del dinero en tu calidad de funcionario público. Otro elemento esencial que hay que tener en cuenta acá es que, bueno, no lo ha declarado, o sea, no lo ha hecho público, no lo sabía su partido, entiendo, y el otro elemento más importante todavía es la cantidad, ¿no? Claro. La cantidad inmensa de dinero que le entrega un partido a otro, ¿no? Entonces, todos estos elementos, en verdad, lo que te llevan es a hacer un análisis más allá de una infracción que están hablando ahora de carácter administrativa, de que el partido tiene que registrar todo su tipo de ingresos, y hay un monto incluso tope donde los partidos tienen que registrar como aportes que recibe de empresas. Entonces, más allá de eso, yo creo que los aportes aquí de manera clara tendrían, con los elementos que hay, objetivos totalmente distintos, ¿no? Ya, de acuerdo. O sea, una cosa es que Odebrecht le dé al Partido Nacionalista
por encargo del Partido de Trabajadores una plata para la campaña, eso se quedaría en el ámbito de no declaró a tiempo, no informó a la OMPE, en fin, defraudación tributaria, puede ser, hay varios pero elementos. no un delito de lavado de activos. En verdad, el lavado de activos es un delito posterior. Ya, O sea, el de lavado de activos normalmente como categoría jurídica, claro, como delito entra aquella persona que quiere limpiar ese dinero. Ahora, quieres limpiar un dinero que no los introdució legalmente al sistema financiero. No declararlo tributariamente ya es una infracción. Ajá. ¿No? Por ejemplo, no tenerlo registrado en el partido, si el partido es el que ha utilizado el dinero, y es otra infracción. Es otra infracción. ¿Son delitos? Claro. ¿Y claro. cuánto? Ya, pero la otra es que tú seas funcionario y te paguen para que en tu condición de funcionario le des una prebenda a un privado. Eso ya es corrupción. Por ejemplo, que des una hora. Ya, eso es entonces aquí tendría que probarse que esa plata que le dieron a Nadine Heredia, como dice Barata se la dio, era para la partido y para los fondos del partido, o era como un adelanto para que cuando llegaran al gobierno le dieran obras. Así es. Se tendría que probar eso. No, lo que tienes que hacer es inferir, ¿no? Finalmente, finalmente quienes tendrían que develar cuál fue la verdadera intención, la verdadera finalidad, es quien lo ha otorgado, ¿no? Y si es el delator que finalmente recibe una orden y dice yo entregué la plata para esto, o en este momento entregué para determinada finalidad, lo que está detrás es una relación que va construyendo una empresa para que posteriormente pueda tener mejor posición en cualquier actividad que pueda realizar. ¿Y eso ya es corrupción? O sea, dar barras, pagar por adelantado. Yo te doy, yo sé que tú, Joel Segura, puedes llegar a ser un funcionario. Te doy una plata y cuando tú llegas a ser funcionario me das obras. ¿Eso qué delito es? Mira, en la jurisprudencia extranjera y nacional hay muchas dudas. En eso hay muchas dudas, pero ojo, que aquí todavía estamos ante lecturas parciales, por eso que empiezo diciendo que aquí faltan varias cosas que hay que saber. Falta armar el rompecabezas. Primero, finalmente Barata tendría que decir en el cuaderno de colaboración de manera amplia y completa todo este tipo de traseo de información o de la modalidad o la forma en que se ha entregado. Porque yo creo que obviamente, pero yo creo que esa declaración es muy preliminar porque estamos hablando de dos cosas. Tienes un cuaderno donde estás dando mucha información que tienes que corroborar, que todavía no se ha hecho pública desde mi punto de vista, y tienes una información que el fiscal de manera amplia o general ha recibido. Entiendo que también es un poco para fortalecer el caso, pero no es la información completa. Me tengo que ir a la pausa un ratito para regresar, pero quiero hacer esta pregunta para 20 segundos de respuesta. Es decir, no porque Barata lo haya dicho, ya está más complicada la situación de Nadine Heredia. Tiene que comprobarse o corroborarse eso que ha dicho Barata. Sí, la declaración de un colaborador siempre es una declaración que hay que tomarle con pinzas, ¿no? Se ha abierto toda una discusión y hay un pedido formal de la Presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, la doctora Julia Príncipe, al fiscal de la Nación, de que les entregue el acuerdo que hicieron con Odebrecht, es decir, el Ministerio Público con Odebrecht. Porque lo que está a la base de esa preocupación es, parece que ustedes le están dando mucho a Odebrecht y Odebrecht no les está dando lo suficiente a cambio de eso. ¿Y qué cosa le están dando ustedes? Le están dando que no están embargando sus cuentas, que no están congelando nada, y ellos se la están llevando fácil, para decirlo en buen cristiano. ¿Cree usted que debe hacerse público ese acuerdo? ¿Se lo tiene que entregar al Congreso? ¿Se lo deben entregar a los procuradores? ¿No se lo deben entregar? ¿Cuál es su opinión? Hay una regla en el proceso. Bueno, mi punto acá siempre es técnico, ¿no? El proceso de investigación penal es siempre reservado, ¿no? Yo creo que, pero aquí lo importante es que todos los actores, los que son parte del proceso, el procurador y las demás personas, sí deberían tener acceso, ¿no? O sea, deberían darle por lo menos a los procuradores. A los procuradores, ¿no? ¿Al Congreso? Bueno, eso dependerá del fiscal. No, pero usted le dice, en su experiencia, ¿el Congreso debería tener una cosa como esa o podría terminar, digamos, usándolo para cualquier cosa menos para algo que sea útil? Con el Congreso que tenemos yo creo que hay muchos riesgos, ¿no? Al menos siempre han utilizado esta información no para los fines de la investigación, sino para hacer otras cosas. Y entonces al procurador sí o la procuradora en este caso, porque es la procuradora Catherine Ampuero la que está viendo el caso. Ahora, he visto que Julia Príncipe cuando le han preguntado por qué ella hace el pedido y no la procuradora ad hoc,
dice que como es al fiscal de la Nación por su cargo, ella corresponde que se lo pida y no la procuradora ad hoc. ¿Eso es así? Es decir, ¿usted tenía que cabezas que hacer un pedido al fiscal de la Nación, ir al jefe de procuradores para que se lo pida? Es como que dijéramos que el ministro le pide al fiscal de la Nación, ¿no? Porque ese cargo de presidente del Consejo de Defensa Jurídica lo tiene el ministro. Ajá. Entonces, en términos generales, que ella está representando, es la representante del ministro en la presidencia del Consejo de Defensa, el ministro en términos generales, lo que dice la ley, que le esté pidiendo al fiscal de la Nación, ¿no? Entonces, ya hubo un problema parecido, ¿no? ¿Qué hace el ministro metiéndose en este tipo de asuntos cuando hay una persona con mucha responsabilidad, bajo responsabilidad incluso, que está llevando esta investigación, que es el procurador ad hoc, ¿no? Además, la doctora Julia Príncipe, cuando, digamos, se conoció más de su trayectoria y de cómo valientemente afrontaba algunos procesos, fue cuando ella denunció que un ministro se estaba interfiriendo en sus labores. Así es. Entonces estaría haciendo lo mismo que ha criticado antes, ¿no? Sí, pues, eso me parece a mí raro, ¿no? Porque si ya nombras un procurador, una procuradora ad hoc, es esa procuradora que tiene que hacer todo. Sí, es el procurador especial que representa al Estado. Estás hablando de una alegación de una facultad sumamente importante y especial en un caso tan importante, ¿no? Entonces, todas las personas que tengan que ver, bueno, salen sobrando, ¿no? Ajá. El caso Chinchero, aeropuerto Chinchero, ¿huele mal? O sea, digamos, desde su experiencia, ¿hay elementos como para que ya la Procuraduría diga, oye, hay que investigar ahí, está la hermana del primer ministro, se hizo una adenda donde se cambia la figura de la APP, perdón, se le da una concesión rara, después se descubre que el de Conturhuasi participaba en las reuniones de agradecimiento que el presidente hace para agradecer a su personal, en fin, todo ese caso, ¿ya a usted le da algunos elementos para decir hay que indagar? Sí. Sí. O sea, hay que abrir una investigación, creo. Yo creo que sí, porque aquí primero que nada se ha desnaturalizado el tipo de modelo de contrato que el Estado en un inicio elige, ¿no? Es decir, utilizas un modelo de APP y después terminas interfiriendo y utilizando reglas que en alguna medida vulnerarían una suerte de la mejor elección que podría tenerse en el Estado a una persona cuando tú tratas de intervenir en la licitación de una obra. Entonces, primero nombras a una persona, no puede hacer, te pones tú y pones la plata para que finalmente terminas haciendo la obra, que esto debió regirse bajo las reglas de la libertad de participación o la mejor opción que podría tener el Estado. Se supone, ¿no?, que es la sustancia Así de las APPs, es decir, que varios privados participen, oferten, y el Estado escoja al que más le conviene. Claro, ha escogido a uno con mucho cuestionamiento y creo que con mucha información falsa, ¿no? Porque finalmente si esta APP gana y no puede construir o porque no tiene plata, bueno, te ha mentido, ¿no? Y el Estado encima, digamos... quiere parchar este asunto para sacar adelante, ¿no? Entonces... No, pues. Y entonces usted cree que ya el procurador, esto que no ve, la Procuraduría Anticorrupción tendría que verlo. Sí, tendría que verse, ya porque debería... por lo pronto hay indicios o hay elementos que podría hablarse de influencias al menos, ¿no? Un tráfico de influencias. Sí, pues porque, mira, todas las relaciones que están habiendo o las vinculaciones que se están descubriendo en esta obra, ¿no? De acuerdo. Eso es preocupante porque muchos de los casos que la Procuraduría ha tenido en su momento, pues han tenido esa misma lógica y yo creo que aquí no escapa este análisis que hacemos, ¿no? De acuerdo. Entonces ya el procurador debería pedir que se haga una investigación por el caso Chinchero. Sí. Quiero preguntarle rapidito para que no alejarme tanto el caso Odebrecht, caso Lavallato. Graña y Montero. No hay responsabilidad penal de, digamos, personas jurídicas, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué se hace con Graña y Montero? Ya se sabe, a través de Barata, ¿no?, que se estaban haciendo los locos, porque yo decía no sabía nada, estos señores hacían corrupción y nosotros... Él dice no, como que no sabías, si cada uno iba por su parte, todos lo dividíamos, entonces se conversaba. Hay responsabilidad y se deberían embargar, por ejemplo, ya las cuentas de Graña y Montero, se debería tomar una medición de esa naturaleza. Yo creo que por lo... bueno, como esto es un público amplio, hay que tener varias cosas. En el proceso penal tiene que determinarse varios tipos de responsabilidades. Una responsabilidad penal que tiene que, en momentos actuales, dirigidos esencialmente a las personas naturales, o sea, personas que han representado a la empresa y que han terminado pagando sobornos o han terminado exigiendo o pidiendo coimas para
infringir sus deberes. Eso es un tipo de responsabilidad personal. Hay otro tipo de responsabilidades. Por ejemplo, las empresas tenemos en el Código Penal las responsabilidades por las consecuencias accesorias. Cuando una empresa ha tenido una finalidad criminal, bueno, tendrías que aplicarle un tipo de consecuencias accesorias. Otro tipo de consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias accesorias, por ejemplo? Multas, cierres temporales de la empresa, ¿no? Hay mecanismos que podrías utilizar. Pero yo creo que en este caso, por lo pronto, si es que han sido parte del delitos de corrupción, o han tenido el conocimiento y han permitido que como empresa no haya ningún tipo de obstáculo para que la empresa principal se produzca la consecuencia final, la corrupción. Por lo pronto, aquí ese acto es un ilícito de carácter civil. O sea, estoy hablando de que cuando un funcionario público ha recibido coimas para entregar mejores beneficios u obras a determinados empresarios, genera un grave daño al Estado. Por eso que la Procuraduría normalmente termina demandando indemnización. La indemnización sí puede ser cubierta no solo por quien corrompe, sino también por la empresa, porque la empresa no ha establecido mecanismos que quien represente a la empresa como tal puede evitar actos de corrupción. Estás hablando de responsabilidad solidaria en temas de indemnización. ¿Esto que te faculta? Pedirle embargos, todos los tipos o mecanismos que podrían asegurar una efectiva reparación civil o indemnización al Estado por estos actos de corrupción. ¿Y eso debería ya pedirse? Es decir, ¿cree usted que con lo que se conoce hasta ahora, con las declaraciones, ya los accionistas han decidido tomar decisiones distintas en la empresa, han renunciado el presidente y los miembros del directorio, etcétera, etcétera? ¿Ya debería pedirse el embargo, por ejemplo, de Dani Montero? Para pedir el embargo, en el caso concreto, el procurador tiene que estar reconocido como representante del Estado y una vez formalizada la investigación. Entonces, como ya está, yo creo que es oportuno que se pida eso, ¿no? Que se pide el embargo de las cuentas de Graña y Montero. Claro. El caso, doctor, estamos conversando con el doctor Joel Segura, es procurador, profesor universitario, penalista, conocido, trabaja mucho estos temas. El caso Toledo, ya no solo por Toledo huido, que vamos a ver si regresa o lo trae, ¿no es cierto? ¿Ha habido errores ahí en el trámite de lo que podría haber sido una manera de repente un poco más diligente para traerlo? Sí, al menos mi mirada desde afuera, yo creo que sí se advierte varios errores. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son con los más grandes? Me preocupa, es sumamente preocupante, no sé los detalles, que al abogado le hayan negado la apelación. Ajá. ¿No? Una regla importante. Bueno, yo estuve en el caso de la extradición de Martín Belaúnde, como sabrán. Y hemos seguido pie a pie. Yo he sido uno de los funcionarios que viajaba, creo que cada 15 días a Bolivia, y esto ha sido un caso de éxito para el Estado peruano. Un caso de éxito, te digo, porque de por medio teníamos corrupción y de por medio teníamos un procedimiento de refugiado que impedía, invalidaba cualquier tipo de acción de manera directa en el procedimiento, ¿no? Y finalmente, claro, un resultado sumamente positivo en un escenario totalmente adverso, ¿no? Entonces, la experiencia... Cuando además decían que políticamente al gobierno no le convenía que venga y que estaban haciendo todo lo imposible para no traerlo. Así es. Bueno, se han conocido muchas cosas en ese procedimiento de extradición. Con esa experiencia, lo que yo puedo decir, hay que tener mucho cuidado cuando uno hace los pedidos, ¿no? Fundamentalmente, por ejemplo, la doble incriminación. Yo creo que los fiscales y todo el sistema debe tener conocimiento que en muchos países, Estados Unidos, Suiza, Chile, imputar a una persona por enriquecimiento ilícito, por ejemplo, no tiene ningún tipo de ventaja para el Estado peruano. ¿Por qué? Porque no son tipos que no están reconocidos en ese país. O sea, no existen como delito allá. Así es. El tráfico de influencia también es un delito que en muchos países, como Estados Unidos, no está reconocido. O sea, pero ese es el delito que le están imputando. Y lavado de activos, ¿no? Lavado de activos sí está, claro, ¿no? Porque sí es, digamos, de presunción internacional, además. Ese es el elemento que estaría salvando, pero ya de pronto utilizar imputaciones que no guardarían una coherencia en términos de la exigibilidad de la doble incriminación para hacer pedidos de extradición, ya complica. Es un error de estrategia, ¿no? O sea, yo creo que no podemos estar cometiendo, después de tanta experiencia que ha tenido el Estado peruano, tratando, no solo experiencias positivas, sino negativas. Hemos perdido muchas extradiciones porque los pedidos se han hecho mal. Y finalmente, construir un cuaderno de extradición, bueno, eso está en labor, y tenemos una autoridad central en la Fiscalía de la Nación que debería estar
asumiendo o dirigiendo, creo que estratégicamente, todo este tipo de construcción, para que el Estado peruano, al final de cuentas, después de este pedido, tenga un resultado exitoso, ¿no? Yo creo que no estamos a la altura para decir, mira, estamos perdiendo esto porque no hemos hecho lo que debíamos hacer, ¿no? Hay experiencia, simplemente yo creo que aquí no están tomando en cuenta eso, ¿no? Entonces eso puede, en alguna medida, hacer caer en error, que obviamente tampoco son garrafales, inmensos, ¿no? Se pueden corregir, se pueden corregir tiempo, pues, y te y dan la demoran, sensación de ineficiencia. claro, te hacen una ida y venida, y fiscales, creo que fiscales, jueces y todas las personas que están implicadas en este tipo de delitos deberían tener esa consistencia, esa fortaleza y tratar de evitar esos errores garrafales que normalmente a veces, como dices, dilatan, ¿no? Y benefician obviamente, sí, en el caso Toledo. ¿A Pedro Pablo Kuczynski deberían interrogarlo por caso interoceánico como ha pedido Benítez? Cuando nosotros como procurador pedimos que se abra investigación por interoceánica, pedimos que el señor presidente actual declare. Era en ese momento candidato. Ni siquiera era candidato, era un posible candidato. Pedimos, cuando un fiscal, en el caso de la ley que favoreció y declaró de interés nacional toda la licitación de interoceánica, cuando un fiscal dijo que aquí la ley no tiene ninguna implicancia de carácter delictivo, o sea, hay un fiscal que estaba investigando a razón de una denuncia de un ciudadano que había dicho que el gobierno de Toledo había favorecido o había intermediado mediante una ley para tratar de restringir el control, el rol controlador que tenía la Contraloría en ese momento con esa obra, y finalmente estaba en debate si Proinversión, el Estado peruano, debía o no firmar esta licitación con la empresa Odel, que había ganado la licitación de interoceánica. Eso ocurre en agosto y sale una ley el 26 de enero del año 2006, un poco poniéndole el parche a toda esta discusión, si debió o no debió, y que incluso ahora está de por medio el informe del señor Monroy, que dice que, bueno, aquí no había ningún tipo de obstáculo, porque a pesar que el Estado había dicho de que la empresa que gane la licitación no tenga ninguna demanda, ningún impedimento de carácter legal, es decir, que no tenga proceso. Dice que tenían impedimento. Y la Contraloría decía en su momento, sí hay procesos. Ya, todo eso es parchado por una ley. Y a todos esos parches que se ponen, la ley, todo lo que usted ha dicho, se hicieron bajo, digamos, de todas maneras, el paraguas de Kuczynski, que era primer ministro. Por lo tanto, ese armatoste para favorecer a Odebrecht, ¿constituye delito también? ¿Podría constituir delito? Es que es parte de toda esta acción. Por ejemplo, o sea, entrar forzadamente a una licitación, a reconocer y no hacer caso al contralor que te decía esa licitación no ha sido bien otorgada porque hay elementos que no le hacen reconocer como legítimo ganador. El Estado peruano, por tratar de seguir impulsando esta obra, da una ley donde dice, bueno, ya no se discuta más este asunto de que si debió o no debió, zanja el asunto, y bueno, lo que haces es allanar el camino, allanar los obstáculos que normalmente estaban ocurriendo desde la Contraloría en este caso. Pero ese allanamiento, del cual fue parte evidentemente Pedro Pablo Kuczynski, ¿constituye en un delito? No. Yo no sé si Pedro Pablo. Bueno, porque, digamos, lo único que no hace es firmar porque se va de viaje. Pero digamos... No, lo que pasa es que en la historia de esta ley lo hace un congresista arequipeño representante Gilberto Díaz, es el que presenta la ley en el Congreso de un día para otro. Pero no, eso sí el Congreso, pero a lo que voy es... Claro, termina firmando el presidente y el premier, obviamente. No, pero digo, a lo que voy es todo este tema para superar las observaciones de la Contraloría, todo el tema que se hace en Proinversión para firmar en 18 minutos absolutamente todo rápido, sabiendo que había elementos ahí que cuestionaban el proyecto. ¿Esa parte puede constituir un delito? Lo que es un indicio. Un indicio. Es un indicio que te dice, oye, ¿por qué han tenido tanto interés en esta obra, ¿no? Y ahora cuando están diciendo, yo he pagado coimas para esta obra, yo creo que la historia... Ya, en 30 segundos para las preguntitas rápidas que tengo. Keiko Fujimori, lo de Joaquín Ramírez, lo de los hermanos Fujimori, lo de la estación Fujimori, ¿es un operativo contra los fujimoristas? No, yo creo que no. O sea, todo tiene asidero y está bien que sí. Sí, yo creo que es una investigación sólida la que ha hecho el periodista Llovera, ¿no? Sí. Entonces, hay mucha documentación, hay un seguimiento muy pulcro de esta investigación. Y yo creo que hay elementos suficientes para que, por lo pronto, se investigue, ¿no? Y cualquier persona que diga que, oye, no me investiguen porque esto no tiene nada que ver con indicios delictivos, yo creo que no tiene asidero.
Ya, o sea, es decir, más que estar quejándose, que colabore. Así es, que aclaren en todo caso. Claro. Si esto es legal, yo he construido empresas para ir incrementando capitales y esto es legal y tiene una finalidad lícita y he movido mi capital lícitamente, yo creo que eso tiene que aclararse. Si Ya, no bueno, se puede, obviamente estamos ante un delito, ¿no? hay un delito. Y la última, ¿usted cree, como la procuradora juez Príncipe, que no hay indicios contra García? No, definitivamente que no. O sea, hay elementos Sí, sí hay elementos. ya casi para pedir que pase a la condición de investigado, por ejemplo. Debería estar investigado ya, ¿no? A estas alturas, ¿no? De acuerdo. Doctor Joel Segura, muchas gracias por haber venido a explicarnos todas estas cosas. Vamos a seguir conversando en otro momento. Muy amable. El procurador ha conversado con nosotros, Joel Segura. Vamos a una... Víctor, ¿qué hacemos? Nos vamos ya a un corte. Un corte, regresamos aquí en No hay Derecho. Soy Glatzer Tuesta y con la misma independencia de siempre. Ahora nos cambiamos de dial, pero no de camiseta. Desde el 1 de marzo, No hay Derecho, a través de los 105.5 FM. Una producción de IDL Radio.